Bienvenidos a bordo. A un programa que va a empezar con el programa que terminó el lunes pasado. Porque el lunes pasado pusimos en la cola del programa un reportaje, un caso, diría yo, de censura, que ocurrió en otra época y que le ocurrió a Alberto Fernández. Lo sacaron del aire. Lo sacaron tan violentamente del aire que se ofendió el conductor del programa, que era Marcelo Longobardi. Pero lo curioso era que el canal respondía a Cristina de Kirchner. En general, nadie sabe por qué no se quiere recordar este episodio. Nosotros lo vamos a recordar por segunda vez, esta vez empezando el programa. Por favor, director. Me parece que vamos a asistir en las próximas horas a un acto político contra YPF, digamos, ¿no? Chubut. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que también hay un punto donde nosotros tenemos que empezar a pensar que le pueden sacar todas las áreas a Panamerican, a YPF, a Repsol, a quien quieran, pero después, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Claro. ¿Quién se va a hacer cargo de la exploración y de la explotación argentina con este antecedente? Yo no puedo exculpar a la presidenta de todo esto. No la puedo exculpar. La presidenta, cada vez que hay algo que no le gusta, se enoja con el emisor. Volviendo al razonamiento inicial, que no me quiero perder, es que de repente nos encontramos con... Lo dejaron un rato porque no sabían qué poner. Curiosamente estaba hablando de la nacionalización de YPF. YPF, empresa en la cual él, de un modo u otro, tenía algún grado de vínculo con la familia Eskenazi, y que Cristina, como ustedes saben, decidió nacionalizarla, expulsando a los españoles y cometiendo algún tipo de falla técnica, jurídica, que le va a costar a la Argentina la increíble suma de 3.000 millones de dólares una vez que concluya el juicio. Gracias a Cristina, gracias a Kicillof y gracias también a la inoperancia de este gobierno, que decidió cambiar abogados, hacer otra estrategia, aumentar obviamente el pago todos los meses, todas las horas de los abogados, encarando ahora una táctica diferente con la jueza de los Estados Unidos y que además se muerden con las palabras. El otro día el procurador, el doctor Saravia Frías, que está desde el principio con este gobierno, sin saber nada del tema YPF, pero que fue en su momento a discutirlo, a ver qué podía pasar con el fondo que reclama la plata, dijo olímpicamente que Kicillof había cometido una falla, un error, que se había equivocado o algo parecido a eso. ¿Qué les parece a ustedes que puede decidir un juez americano o una jueza norteamericana? Si el propio gobierno argentino reconoce que su anterior administración se equivocó, falló, hizo mal las cosas, diríamos. Si el mismo gobierno lo reconoce ahora, ¿qué va a decir el juez? En fin, este es un capítulo que, sépanlo, nos cuesta plata. Nos va a costar mucha plata y nos cuesta plata también ahora. Vamos a una curiosidad también, casi de tipo electoral. Ustedes saben que, por ejemplo, el señor Acef se cambió de bando. Lo dejó en banda al pobre José Luis Esper y se pasó con el macrismo. Hay algunas situaciones bastante insólitas. Una, que el grupo político que se fue, o el personaje, el lema, el sello político que se llevó Acef, quizá mete dos personas, dos diputados, porque hubo unos que se quedaron con Esper. Acef entra seguro, pero con el compañero Esper se quedó otro del partido, con el cual lo habilitan a postularse a Esper a presidente. Y por ahí esa agrupación que no conoce nadie, que ni siquiera conocen ellos, por ahí mete dos diputados en esta Argentina insólita, absurda,
y la verdad permisiva. El otro sería el diputado Nazareno Echepare, famoso el joven en la época en que se gestaban las movilizaciones en contra de Cristina. Y él, con otros partners de él, se dedicaba a manejar el tema de las redes sociales y a convocar a la gente. También ya en un caso de desesperación electoral, por ahí hasta puede entrar otro candidato que se llama Arracana, que es fue un coronel de la Nación, un experto nuclear, un hombre que, bueno, no sé si estaba concebido para que ingresara en ese grupo. La curiosidad extrema de Spert, al dejarlo partir a Acef, es que Acef se integra a una lista luego de haber pasado por el peronismo, luego de haber pasado por el radicalismo, luego de haber pasado por el nacionalismo, luego de haber pasado hasta por una fracción partidaria que lo supo tener como referente al almirante Macera, y cercano en determinado momento a una de las figuras que la colectividad judía considera uno de los mayores antisemitas del país, el señor Biondini. Y curiosamente, Acef va de compañero en la lista con el señor Wolf, que aparentemente es el representante de la comunidad judía en la lista de Macri. Bueno, se cocina todo, se cocina absolutamente todo como se cocinaba antes, porque lo de Acef está teñido también de una sospecha, de la sospecha que hubo dinero para su movilización de un partido al otro. Todos hablan de alguna cifra no demasiado escandalosa, ni parecida a la que le ofrecieron presuntamente a Roberto Labaña. A Roberto Labaña, como es un jugador mucho más caro en las ligas internacionales, dice que le ofrecieron 8,5 millones de dólares para bajarse. ¿Quién lo dijo? Lo dijo Duhalde. Y de un modo u otro, Duhalde lo confirmó en los tribunales. Pero el que no lo confirmó fue Labaña. Es curioso, ¿no? Vamos a pedir explicaciones. Y vamos con el primer pedido de explicación 1, que tiene referencia en la doctora Carrió, que ha vuelto a la pantalla chica, como se decía antes, el sábado pasado, y ha mantenido y mantiene un duelo agraviante, desdoroso para las partes, con el señor Massot y con el señor Monzó. Del señor Massot dijo simplemente que es un hijo de puta. Y Massot, también fundando sus opiniones, dijo que la señora Carrió es una extorsionadora, y una extorsionadora del gobierno de Mauricio Macri, más que una socia. Ella, a su vez, sobre el señor Monzó, tiene apreciaciones poco elegantes. Pero hay algo que les quiero recordar a ustedes, porque todo esto está en la memoria de nosotros. Fíjense lo que hace apenas 2 años y medio la señora Carrió decía sobre el señor Monzó, al cual hoy detesta, repele y acusa de conspirador. También está el Gabriel Monzó, que es amigo de mi presidente de la Cámara, que ha sido un gran constructor de Cambiemos, y si no fuera por él, Cambiemos no se hubiera construido ni en la provincia de Buenos Aires ni en la nación. Y la historia lo va a reivindicar. Y la historia lo va a reivindicar, aunque ahora lo apaleen. Sin ese hombre no hubiera habido Cambiemos. Parece que cambió de opinión la doctora Carrió. Y con relación a la extorsión, obviamente el señor Massot no presentó ningún tipo de prueba. Pero lo cierto es que si ustedes ven cómo se ha conformado el juego electoral del oficialismo, los radicales casi no se han podido sacar mucho a lo que ya tenían dentro de la coalición, en materia de candidatos, de figuras en las listas.
se llevan más o menos lo que tenían. Tampoco ha modificado mucho Macri, salvo estas nuevas sociedades como la de ASEF. Pero Carrió, en general, tenía 3 diputados. Ahora va a tener posiblemente 15. Y por si todo esto fuera poco, el doctor Horacio Rodríguez Larreta le puso una frutilla a los obsequios a la señora Carrió y le permitió, la habilitó, para que nombrara un candidato en cada una de las comunas de la capital federal. Fue una sorpresa tan grande para la señora Carrió que no tenía ni siquiera algunos conocidos para poner en las listas. Y las listas se presentaron más tarde porque no las podía llenar. Es extraño, pero este tipo de explicación, este tipo de fenómeno de conspiraciones, de extorsiones y también de rufianes, merece algún otro tipo de trato en la vida política argentina. La señora Carrió, mientras tanto, como ustedes saben, estaba muy cercana de lo que es una craneoteca jurídica que tiene el presidente Macri, que le suele ir bastante mal en términos de éxito judicial con los magistrados. ¿Con quién se enfrenta? Bueno, se enfrenta con otras personas de la Corte y se enfrenta también con Angelici, quien ya se hartó de Carrió, porque Carrió también lo ha insultado varias veces a Angelici. Les cuento que Angelici va a las elecciones en Boca Juniors a fin de año, él no se puede presentar en diciembre, y después me parece que se va de la Argentina, por lo menos por un año, harto de Carrió, no sin antes, como corresponde a la vida política, dejando algunas figuras de su cercanía en las listas, porque acá nadie se retira sin llevarse algo. Por ejemplo, el señor Robela, que naturalmente está vinculado al juego en la provincia de Buenos Aires y al juego de la provincia de Buenos Aires con la doctora o la señora Vidal, que pasó de ser una de las mayores preferidas del Papa a no ser tan querida últimamente por sus favores al juego, sobre todo al juego en Internet, que ya está virtualmente habilitado. Me refería al Papa. Al Papa le queda un mes y días, para decir si viene o no viene a la Argentina, porque él tiene que dar ese anuncio antes de la realización de las PASO. Y las PASO son el 11 de agosto. O sea que antes de ese día el Papa va a tener que pronunciarse para decir, voy a ir a la Argentina, solo voy a pasar por 3 lugares. Por un lugar del litoral, por un lugar de la Patagonia y posiblemente por un lugar cercano a la frontera con Chile. Me detengo ahí por otra cuestión. Yo hablé del tema de la justicia. Es un tema delicadísimo porque la Argentina tiene a 2 candidatos a presidentes, a los que tienen más posibilidades, a los únicos que tienen posibilidades para ser justos, con una carga de causas judiciales impresionante. Sobre Cristina leemos todos los días. Pero ¿saben cuántas tiene Macri? 114. 114 causas judiciales. Se va a pasar su vida, sea presidente o no, yendo a tribunales, a visitar Comodoro Pi. Pero también tiene más de una docena de causas el jefe de gabinete. En total, el gobierno creo que tiene más de 40, con otros funcionarios. Ahora, este fenómeno produce una sensación de envidia en mucha de la gente que está cerca de Macri, porque esto también cuesta dinero. Supongo que dinero que debe pagar Macri, o que pagarán sus funcionarios. Y en general se lo tienen que pagar todos al mismo abogado, a un doctor Pérez Chada, que habilitó un estudio mucho más importante que el que tenía en la calle Arroyo, nada más que para llevar los casos del presidente Macri, sea o no reelegido. Lindo detalle, detalle sobre todo pecuniario. Con relación a los juicios,
Si el kirchnerismo avanza, si el kirchnerismo llega a ser gobierno, no solo va a empujar las causas contra Macri, sino contra algunos de los empresarios más cercanos a Macri. Le doy dos nombres. Uno es Midling, el otro es Nicolás Caputo. Me salgo de esto, trato de ser más veloz en las descripciones y paso a lo que es la AFA. La AFA en cualquier momento la intervienen. Y si la Argentina pierde mañana, denlo por hecho, sobre todo si pierde mal. Porque viene con algunos arrastres internos, con la vergüenza que hubo en el ascenso, con la vergüenza que hubo con los árbitros y quizá, esperemos que no, con la vergüenza del seleccionado nacional. El gobierno, mientras tanto, nos está preparando una sorpresa. Tiene un plan de 100 días para después de las elecciones. Si es un plan de gobierno, pensado, deliberado, ¿por qué no lo implementan antes? Ahora, lo curioso de esto y lo que a uno lo sorprende es que este plan lo hacen los mismos hombres que iniciaron el gobierno de Macri. Todos los mismos. Esto es los mismos que, más allá del resultado, si gana o no Macri, son los responsables de lo que se llaman los fracasos de Macri. Más, inclusive hasta volvió Quintana, Mario Quintana, que hasta ayer, creo, anteayer, estaba en un curso místico en Italia y que, como ustedes saben, se ha convertido en una suerte de asesor, hasta de mecenas, diría yo, porque ya se le acabaron algunos mecenas o algunas mecenas a la señora Carrió, con la señora Carrió. Va de número 2 en la lista de diputados, suplente de Lustó, y casi con seguridad se va a integrar a la nueva administración de Macri. Un cargo que pretende, o que le quieren dar, es juntar todos los bienes del Estado que hoy están repartidos en distintas áreas del Estado. Lo que se dice una fortuna gigantesca. Si en ese caso Quintana pasa al gobierno y a ese cargo, va a ser un hombre muchísimo más poderoso de lo que es ahora. También ese plan nuevo de los 100 días incluye quizá una especie de gabinete alterno, un gabinete de sub-45, porque evidentemente Macri tiene algún problema con las generaciones de su edad y las superiores. Entonces se está tratando de producir algún tipo de recambio. Hoy estuvo Macri con uno de sus ojos, que es el ingeniero Lopetegui, que mañana tiene que explicar en una comisión del Senado qué es lo que ocurrió con el apagón que tuvo la Argentina y que además tuvo consecuencias en otros países. Bueno, les cuento. Va a haber dos responsables, porque ya se los dije la semana pasada. Uno va a ser Transener, curiosamente la empresa de Midling. ¿Qué van a reprocharle? No haber incorporado un software que correspondía que aplicaran y que no lo hicieron, seguramente para ahorrar. La otra responsabilidad va a ser un castigo sobre Camesa. Camesa es un área estatal del cual nadie se mete, nadie pregunta y nadie dice nada. Y en este caso tuvo una responsabilidad especial porque por no hacer determinadas cuestiones corrió riesgos indebidos la línea troncal y en consecuencia al complicarse se cortó la luz. Camesa es un presupuesto de 8.500 millones de dólares. Y ni usted ni casi nadie saben de lo que se trata. Hoy vamos a tener 3 invitados. Con uno de ellos, por lo menos, vamos a hablar sobre este tema del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Tema que ahora envuelve a Kicillof, a Cristina, a Alberto Fernández, a Macri, cada uno con posiciones diferentes, pero es un tema que está hace 20 años. La Argentina gestionando
Empezó con Menem, siguió con los gobiernos de los Kirchner, participó Lavagna cuando era embajador en Europa, y para Kicillof, por ejemplo, es una tragedia. Como lo dijo antes que Alberto Fernández tuvo que ir en la misma línea. Mientras tanto, ¿qué el gobierno qué hace? Dice lo contrario de la tragedia que implica este acuerdo, por el cual van a tardar entre 2 y 3 años, si todo anda bien, en ser aprobado y a ponerse en funcionamiento. Les había hablado de la explicación 1, ahora les voy a hablar de la explicación 2. Tiene que ver con Massa y con Cristina. Breve. Massa y Cristina todavía no han mostrado una fotografía juntos. Alguien tiene vergüenza de sacarse foto con el otro. No sé quién de los dos, pero alguien tiene vergüenza. Sobre todo en este mundo donde a todos les gusta ser fotografiado o filmado. Mientras tanto, supongo que en las 2 reuniones que tuvo Massa con la doctora Kirchner, habrán tratado de explicarse entre ellos cuál es la posición que van a asumir con relación al gobierno de Venezuela. Porque para la señora Kirchner, el gobierno de Venezuela y su presidente Maduro es una aspiración paradisíaca, sobre todo de la vida política y de la vida económica. Mientras que para el señor Massa o para el doctor Massa, Venezuela y Maduro son algo más que una dictadura. Van a tener que ponerse de acuerdo en eso, porque si no, no les vamos a entender nosotros. Mientras tanto, y bueno, siguen las cuestiones. Bonadío ha citado a Alberto Fernández para que aclare un artículo que mencionamos en este programa hace tiempo, escrito por él, sobre el asesinato de Nisman, para pedirle que aporte alguna prueba, cuando seguramente estaba algo excitado Alberto Fernández cuando escribió ese artículo, porque lo había encontrado 2 días antes a Nisman en el supermercado del barrio en Puerto Madero. ¿Qué me queda? Me queda de todo. Tendría hasta para hablar sobre la fiesta en la Embajada de los Estados Unidos, donde no solo se disfrazan, como en los tiempos de James Chick, los funcionarios de los Estados Unidos, con ese humor particular del oeste norteamericano, tan caro a la costa atlántica, a la costa porteña, sino que también fueron funcionarios y amigos, todos valientemente disfrazados, como si había que ir de blanco, si había que ir de duendes, de fantasmas, en este caso con jeans, sombreros y botas. Pero dejémoslo eso para otro día y anunciarles que en este programa, en 1 minuto, vamos a empezar con uno de los señores que va a ser clave en nuestra vida hasta la resolución de las elecciones. Alguien que todos los días o todas las semanas, con un goteo, nos va a decir: gana Juan, gana Pedro. En realidad es gana Macri, gana Fernández. Me estoy refiriendo a Sergio Berenstein. Pero con Sergio Berenstein no solo vamos a hablar de eso, porque eso es una pavada cotidiana que todos los días le sube o le baja el ánimo a los argentinos que piensan que algo va a cambiar en este país en alguna medida horrible que vivimos. El otro invitado es un señor periodista que se llama Jorge Fontevecchia, que para colmo hoy estrenó una radio, que hace programas que duran como 3 o 4 horas en un solo reportaje, larguísimos, pero que ha hecho de Celestina también en la vida política, porque lo juntó a Miguel Pichetto, quien decía que él iba a dar una patada en el traste al ecuatoriano Durán Barba, y lo juntó Fontevecchia a los dos, y esperemos que nos cuente no solo eso. Queremos rescatar otro tipo de opiniones de él, no solo sobre esa relación. Y por último, José Pepe Seaba Serrate, un economista con quien uno ha tenido una relación añeja y que es quizá uno de los más reputados en la Argentina.
y al que le voy a pedir que me explique cómo es este negocio de los profesionales de la economía, de todos estos que en general uno conoce, de los cuales es amigo, pero que no pueden explicar que cada vez que ellos dicen que la situación está espantosa, que la Argentina se cae, inesperadamente la Argentina se va para arriba, por lo menos en el orden financiero. En un minuto empezamos con Sergio Bereste.